La Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentó este día el primer estudio del comportamiento de los hondureños con sus créditos. La investigación arrojó que en el sector comercio está la mayor cantidad de créditos, con más de un 40%, y la mora es del 10%. Además refleja que las mujeres son mejores pagadoras de sus créditos. Los más morosos los podemos ver tanto desde el punto de vista, por ejemplo, de género. Es una evidencia súper interesante del estudio, es que las mujeres tienen un mejor comportamiento de pago, o sea, por lo tanto, un nivel de mora menor, por ejemplo, que los hombres. 8 de cada 10 mujeres, por ejemplo, estaban con sus créditos al día, mientras que en el caso de los hombres es 7 de cada 10. Eso por un lado. Por el otro lado, con el tema de la mayor mora la podemos observar a nivel de la deuda con el sector comercial, o sea, el crédito que saca la población hondureña cuando saca, por ejemplo, un mueble de cocina o una refrigeradora o un vehículo, por ejemplo, con una casa comercial. Ahí encontramos, por ejemplo, una concentración del crédito del 40% y un nivel de mora del 10%. Eso significa que alrededor, por ejemplo, de 35,000 personas, por ejemplo, que tienen crédito en Honduras a primer trimestre tenían una mora con el sector comercial. O sea, la concentración de la mora está ahí. Este estudio se hizo con el apoyo de Equifax, donde tomaron una muestra de 1.300.000 personas, de las cuales al menos el 20% de estos tienen una deuda retrasada. Es una relación bastante baja. En el estudio lo arroja de manera sistemática. Aproximadamente el 20% de los hondureños tiene al menos una deuda retrasada, pero hay que considerar que hemos incluido desde el día 1 de morosidad, o sea, es una cartera crediticia bastante sana. ¿Y a qué se debe esta sanidad en este tema? Yo creo que es una mezcla de muchos factores o de algunas variables. La primera es que tenemos un sistema financiero sólido, tanto el regulado como el no regulado. El documento también da a conocer que son los jóvenes los que están más morosos con sus créditos. Es por ello que la academia recomienda que se implemente la educación financiera en la currícula educativa del país. De hecho, el espíritu del estudio es contribuir en alguna medida a la educación financiera, y no solo en aspectos de acceso al crédito, sino que a toma de decisiones, que los hondureños podamos tomar la decisión de qué institución nos presta en mejores condiciones, poder escoger qué tasa de interés nos conviene, ¿verdad? Y en relación al tema de por qué los centennials tienen un mayor nivel de endeudamiento, pues puede estar relacionado por varios factores. Recordemos que son personas que vienen insertándose al mercado laboral. Su ingreso no es comparable en relación a una persona que ya tiene 20 años en una empresa, ¿verdad? El sector comercio es el que más crédito da en el país, con un 49.64%, seguido del sistema financiero con un 29.24%, y en tercer lugar lo ocupa el sector combinado, o sea que las personas tienen créditos con bancos y casas comerciales con un 30.13%. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para este tema. Este tema que considero muy, pero muy importante conocerlo. Vean, se ha hecho este estudio, más de 1 millón de personas. Y perdonen la comparación, pero es más completo, de acuerdo al número de encuestas, que las mismas encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras. O sea, tomar 1 millón de muestras es algo bastante grande. Pero parte de este estudio, ya lo vimos, es el comportamiento del crédito. Todos necesitamos crédito para emprender, para invertir, para gastar, para todo. Porque así funciona, pues, o sea, tenemos un ingreso, tenemos un salario, pero si nosotros queremos hacer algo extra, necesitamos ese dinero extra. Y ahí es donde viene este juego. Pues justamente tenemos aquí invitados en estudio a Nancy Ochoa, que es la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la UNA y coordinadora académica del estudio. Y también tenemos a Samuel Moncada, que es investigador de este estudio. Miren, vamos a comenzar con esto de las muestras. Antes de entrar en detalles de por qué las mujeres somos más pagadoras que los hombres aquí en Honduras.
¿Y cuál es la generación? La generación. Todos hemos escuchado estas, los millennials, los centennials, los selenials. Entonces, ¿cuál de estas generaciones son las que no les gusta pagar? ¿Por qué ese comportamiento? Pero antes, háblenos de este estudio. ¿Cómo surge la idea de hacer este estudio que a mí particularmente me encanta? Me encanta y yo lo felicito públicamente por el hecho de que la universidad es la que debe de hacer este tipo de estudios que nos retroalimenten realmente para tener un panorama general de lo que está ocurriendo, porque son academia. Ustedes buscan hallazgos, no buscan revertir ni manipular la información. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, licenciada Emma, gracias por el espacio. Un tema muy importante, como bien lo apunta. Vamos a hablar un poco de la primera consulta, cómo surge el estudio, ¿sí? Hay que enfatizar que este estudio surge en el marco de una alianza. Si bien es cierto, es potestad de la universidad analizar los problemas económicos, a veces tenemos ciertas limitaciones en cuanto al acceso a la información. Entonces, buscamos alianzas que nos complementen el acceso a esa información, y en este caso, con Equifax, que es una institución privada con más de 100 años de experiencia, con presencia en 27 países a nivel mundial, o sea, una institución internacional que se dedica a generar información, pues puso la mirada en la universidad, específicamente en el Departamento de Banca y Finanzas y el Instituto de Investigaciones, quien ha estado haciendo un trabajo muy especial también en relación a las posturas de todos los problemas que hemos estado enfrentando, específicamente del 2020 para acá. En esta alianza, pues, nos permiten el acceso bajo ciertos estándares de confidencialidad, porque para ellos es su recurso principal, y bueno, bajo la responsabilidad nuestra como academia, tratar con mucho cuidado dicha información. Cabe la pena resaltar que, si bien es cierto, llegamos a 1.357.000 personas, los registros fueron más de 50 millones de registros con los que trabajamos. 50 millones. 50 millones de registros. Y claro, fuimos aplicando modelos estadísticos y fuimos depurando hasta llegar a una muestra de ese 1.357.000 que hemos apuntado. De este 1.357.000, ¿qué significa? Significa que el 22% tiene acceso a un crédito. O sea, este 1.357.000, 22.25% mantenemos un crédito con el sistema regulado y no regulado, porque ese es otro de los hallazgos de este estudio, que tiene una visión integral, porque generalmente tenemos acceso a estudios, a información de ciertos sectores financieros, de los bancos principalmente, de sociedades financieras, en menor medida del sector cooperativo, que son, como sabemos, el sistema financiero es ampliamente constituido por un número de instituciones. Aquí se incluyeron a todos. Se incluyeron a todos, microfinancieras, cooperativas y principalmente, y ese es, como lo repito, uno de los hallazgos, el sector comercial. Sí. Casi nunca hablamos de ese sector donde gran parte de la población busca soluciones crediticias. Y bueno, el estudio arroja que, y bien lo apuntábamos, como el 40% de los créditos están concentrados en este sector. En un 29% el sector bancario y en un 30% combinado. O sea, tenemos crédito, muchas personas tenemos crédito comercial en el sector, y bancario. Exactamente. Entonces podemos ver la importancia o la dimensión de poder hacer una mirada hacia ese sector comercial del cual casi no conocemos. ¿Cambió realmente la perspectiva dentro de los estudios de ustedes esta combinación del crédito comercial con el crédito bancario? Totalmente que sí, porque desde la academia y principalmente desde el Departamento de Banca y Finanzas siempre estamos teniendo acceso a información de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, y que es información súper importante para poder educar a nuestros estudiantes. Pero cuando hemos realizado investigaciones y queremos conocer sobre otro tipo de crédito, el acceso a la información es totalmente limitada.
Sí. ¿Por qué? Porque no está regulada en alguna medida. Entonces es información que está un tanto dispersa y se nos dificulta poder analizar tendencias. Entonces, sí. Y aquí pues, para que veamos más o menos cómo funciona y cómo funciona también el mercado, lo puedes ver en un punto. Ahora las casas comerciales se alían con los bancos o han creado sus propias financieras. Ahora ya no solamente le prestan a usted para el producto, el electrodoméstico, lo que usted necesita, sino que también después le llama, mire, usted tiene un crédito disponible de tanto. Y entonces, y ese comportamiento fue lo que ustedes fueron detectando, podemos decir. Exactamente, ese sector no regulado a nosotros nos abrió la perspectiva. Ahora, pues, como docentes, y no solo como docentes, sino que a la hora de tomar decisiones, no sé si más adelante vamos a hablar sobre los desafíos que genera este estudio, pero como universidad, desde el momento que conocimos dichos resultados, ya empezamos a crear estrategias para ver de qué manera podemos ir aportando a disminuir ciertas brechas que arrojó el estudio, principalmente enfocado en fortalecer la educación financiera. Y aquí viene el punto. También tenemos aquí a Samuel Moncada, que él tú fuiste investigador dentro de todo este proceso. Sí. ¿Qué cosas te sorprendieron a ti? Porque mira, no es lo mismo verlo en una encuesta que tal vez conversar con la gente, porque imagino que fueron diferentes técnicas que se utilizaron para sacar toda esta muestra. Obviamente deben haber hecho algunas entrevistas verbales, a focus group, tantos mecanismos que hay para eso. Lo que más me llama la atención es el hecho del acceso a la información, tal como lo comentaba la doctora Nancy. Es un poco difícil para nosotros como investigadores, como docentes, el poder llegar hasta las empresas y poder decirles necesitamos este tipo de información para poder arrojar un estudio con resultados coherentes. Entonces, al final, la alianza que se hace con Equifax fue vital para poder encontrar ese punto de acceso a la información que no teníamos. Entonces, eso nos da una perspectiva distinta, porque podemos decir que es el primer estudio que involucra a todos estos actores. Toda la cadena del crédito, podemos decir así, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mantiene ese tipo de información, pero es muy reservada. Y es información directamente del sector bancario, de lo que ellos regulan. Y esta parte del sector comercial, por decirlo así, no está regulado en función de tasas, en función de plazos, sino que es un mercado más liberalizado. Entonces, al final, nosotros podemos dar puntos específicos, podemos dar hallazgos que son reales, que van adaptados a la realidad y que de alguna forma involucran a toda la estructura de gobierno, porque de aquí pueden salir políticas buenas para que se cambie la perspectiva que se ve de los deudores con créditos atrasados, que de alguna forma no se ve tan crítica, pues. Sí. Ustedes imaginaron, tú te imaginaste que después de la pandemia, 2 años de confinamiento, mucha gente perdió sus empleos y la gente, como dicen, se rebuscó para sobrevivir, porque hay que decirlo, el emprendimiento surgió como una erupción volcánica, ¿verdad? O sea, la gente dijo, ok, tengo que ver cómo hago. Sí, prácticamente uno de los hallazgos que encontramos fue el hecho de que la mora se incrementa porque hay un impacto de pandemia COVID y ese mismo año viene también el impacto de los 2 huracanes, ETA y OTA. Entonces, de alguna forma, las empresas, el gobierno, el mismo sistema financiero sabía que su mora iba a incrementar. Lo que nos llama la atención es que esta mora, de alguna forma, lo que incrementa prácticamente son 5 puntos porcentuales, desde el año 2020 hasta el año 2022. Relativamente no es mucho. Exactamente. Esto se debe a las medidas que se pudieron tomar a tiempo para contrarrestar este efecto estos efectos negativos de pandemia y huracanes. Claro está, de que hubiera sido mejor el haber tomado medidas más drásticas, medidas de mayor impacto, sí, pero podemos decir que la mora no incrementó desde el año 2020 hasta el año 2022 en mayor cuantía, solo que hay que ponerle atención a este tipo de
incrementos porque no se nos pueden salir de las... Sí, porque recordemos, el impacto fue grande, fueron casi 1 millón de personas las que fueron despedidas, muchas recortadas sus ingresos, y había esa necesidad. Ahora vamos en el punto de los hallazgos, doctora. Sí me gustaría que nos diera los principales hallazgos porque es increíble los datos que ustedes nos van a dar. Por ejemplo, esta diferencia, la mujer fue sorpresa para ustedes que la mujer fuera más pagadora que los hombres en cuanto a los créditos. Hasta se ríe la doctora. Pues en realidad no fue sorpresa porque ya lo intuíamos. Generalmente estamos haciendo estudios con los estudiantes, estudios empíricos, y ya lo conocíamos, no teníamos la evidencia científica, o sea, tener acceso a este ahora sí podemos de decir con propiedad. En Honduras las mujeres somos más pagadoras que los hombres. Ah, sí, totalmente de acuerdo. De esa 1.357.000 de deudores que actualmente tiene el sistema financiero, regulado y no regulado, el 52% son hombres, 48% son mujeres. Pero cuando vamos adentrándonos y vemos los niveles de morosidad, los hombres están más morosos en relación a las mujeres. Por un lado podemos interpretar, las mujeres tenemos menos acceso al crédito, pero los hombres tienen un mayor nivel de morosidad. 22% de morosidad las mujeres contra un 27, casi 28% los hombres. Entonces, esos son datos que llaman la atención. Sí, estamos hablando de la cifra total, 370 y... ¿Son los morosos? 342. No, los morosos son... En general, 342.000. Sí, hay 1.015.000 de hondureños que tienen sus créditos al día, pero hay 342.000 hondureños que están con créditos atrasados. Sí. Y de estos 342.000 hondureños, el 43% son mujeres, el 57% son hombres. Pero cuando vemos la mora total, o sea, ya desagregada la mora, con enfoque de género, las mujeres tenemos un porcentaje de morosidad de 22 punto y algo, y los hombres casi el 28%. Entonces hay una diferencia porcentual significativa que está indicando que las mujeres somos mejores pagadoras, mejores administradoras de los recursos, y llama la atención. Por un lado podemos ver la brecha de género a nivel general, que es de 27 punto y algo, y bueno, esto tiene algún impacto directo en cuanto al acceso a los recursos financieros, y el estudio pues nos arroja esa evidencia. Otro de los hallazgos, licenciada, que el licenciado Samuel lo mencionó, y es tener claro cuál es el nivel de morosidad generalizado en estos momentos, y es de 25.22%. Cabe mencionar que no es un dato tan desalentador en relación al escenario sobre el cual realizamos el estudio. 2020, la pandemia, se nos suma tormenta ETA y OTA, y las proyecciones eran peores en relación a lo que estamos viviendo, lo que encontramos. Y bueno, si lo vemos desde otra perspectiva, decir, el 75% de los hondureños tiene sus créditos al día, o 8 de cada 10 mujeres tienen los créditos al día, 7 de cada 10 hombres tienen créditos al día. En realidad, el porcentaje, o sea, al final, si sumamos estos porcentajes, lo que vemos que el hondureño es pagado relativamente, pues, o sea, el margen de morosidad realmente es poco. Sí, se hizo una desagregación para poder ver la intermitencia en el pago de la deuda en el último año. Y se puede decir que el hondureño busca la manera de cómo pagar su deuda, porque la intermitencia que hay durante todo el año ha disminuido. Préstamos que estaban, por ejemplo, colocados en el último año, en los últimos 4 trimestres sin pagos, varios hondureños han estado haciendo pagos por lo menos 1 o 2 veces en cada trimestre. Y la cantidad de deudores con créditos atrasados que en el último trimestre han caído en mora ha sido bien baja. Entonces,
la naturaleza o la intención del hondureño es poder salir de esas deudas. Y aquí ponemos elementos, pues, o sea, la situación económica del país ha sido bien difícil y ha habido mucho desempleo. Y parte de esta morosidad es por el desempleo, podemos decir. Sí, por la pérdida del empleo también. Hay un dato interesante. Si bien es cierto, el nivel de mora crece en los años de estudio, el nivel de morosos, o sea, el total de morosos se desacelera de un 36% en el 2020-21 y vemos cómo siempre crece, claro, naturalmente los créditos crecen, pero cae a una tasa o a un porcentaje de 8%. Entonces podemos ver una desaceleración. ¿Y qué significa o cómo lo podemos interpretar? Justamente que luego de la reactivación de la economía, nuevos trabajos, personas que estaban suspendidas, despedidas, se han reinsertado nuevamente al mercado laboral, están cumpliendo con sus pagos, con sus obligaciones financieras, y ahí podemos ver esa relación. Por otro lado, observamos cómo creció la deuda promedio, porque este es otro de los indicadores que se analizó. ¿Cuál es la deuda promedio de los hondureños? Está en más de 40,000 empiras de manera generalizada, y ahí lo podemos ver también de manera desagregado por género. Las mujeres tenemos una deuda promedio de 40 y pico mil empiras contra 55,000 empiras que mantienen los hombres en deuda promedio. Pero es interesante ese dato. Crece el porcentaje de morosos, de nivel de morosidad, perdón, pero en número de deudores se reduce. Podría ser explicado, como lo repito, por la reactivación de la economía. Sí, yo sé que el tema está bastante interesante, pero tenemos que hacer nuestro compromiso comercial en estos momentos, y cuando regresemos vamos a abordar este tema. De todas las generaciones, de los millennials, los centennials, los selenials, pues vamos a analizar cuál es el comportamiento de las deudas, porque sabemos que estas generaciones, especialmente las últimas, las XYZ, estas generaciones realmente vienen con una mentalidad diferente, son más emprendedores, más atrevidos. Pero ¿cuál es el comportamiento en cuanto a las responsabilidades? ¿Cuáles de estos son los millennials los más pagadores? ¿O no? Eso lo veremos al volver de la pausa.
Continuamos con estas revelaciones de este estudio sobre el comportamiento crediticio de los hondureños luego de la pandemia, 2 años de pandemia, más los efectos de los huracanes ETA y OTA en el país, que ha sido un golpe bastante duro. Revelaciones interesantes, en resumen pues, las mujeres son más pagadoras que los hombres, pero sin embargo, en general el hondureño es bastante pagador, porque si consideramos la pérdida de empleos, los subempleos, que mermó realmente toda la actividad económica, mucha gente perdió durante estos huracanes todas sus inversiones, pero aún así el hondureño realmente ha utilizado el crédito para impulsar su economía familiar. Y lo que hablaban, este estudio pues fue una muestra de más de 1 millón de hondureños y se incluyó no solamente el sector bancario, sino que también el sector comercial, el sector cooperativo, todos estos que prestan. Entonces tiene un panorama mucho más grande. Para la academia es muy importante esto porque esta es la base para ver de lo que se puede hacer. Pero antes de entrar en ese punto, quiero que Samuel nos hable sobre esto de las generaciones. ¿Cuál es la generación que es más cumplidora con sus créditos y la que es menos responsable a la hora de pagar sus deudas? ¿Y cuáles son las explicaciones? Bueno, en resumen, los resultados que arroja el estudio nos indica que las personas que tienen de 53 años en adelante son las que están más al día con sus deudas, que son las generaciones que conocemos como baby boomers. ¿Soy yo? O la generación Z, ¿verdad? Sí. Nos llama bastante la atención el hecho de que el estudio se concentra en más del 50% en las generaciones X y Y, que son personas que están más o menos entre 29 a 52 años, hablando de personas con créditos atrasados. Sí. Y la generación Z, que son las personas que tienen, los jóvenes que tienen de 19 a 27 años, solamente concentra el 7% del total de los créditos. Pero es esta generación la que está mayormente endeudada. Entre 19 y 25 años son las que están más endeudadas. Sí, entre 19 y 27 años son las personas que están mayormente endeudadas. ¿Cuáles son las posibles razones de esto? Bueno, un joven tiene acceso a su empleo, el sistema financiero viene, ofrece una tarjeta de crédito, comienza a acceder al crédito. Sabemos que el récord crediticio que genera una persona al momento de acceder a los créditos es un factor importante a la hora de la disminución de tasas. Entonces, alguien que no tiene un récord crediticio, alguien que no tiene un historial de crédito, de alguna forma las tasas de interés son más altas, porque generan mayor riesgo. A la vez, hay que enfocarnos, nosotros como academia estamos trabajando en esa parte, en la sección de la educación financiera. Porque antes, me comentaba alguien, después de que presentamos el estudio, me decía, cuando yo estaba pequeña o cuando yo tenía acceso al crédito, mis papás me decían, si no le sirve, no lo compre. Si no le sirve, no se endeude. Entonces, las nuevas generaciones tal vez no están viviendo eso, no estamos viviendo eso. Y de alguna forma eso nos lleva, con esa educación financiera un tanto baja, nos lleva a que no conozcamos cómo funcionan los productos, qué es una fecha de corte, una fecha de pago, cuándo tengo que pagar. Que creen que la tarjeta de crédito es gratuita, que no hay responsabilidades con la tarjeta de crédito, porque también yo creo que aquí las instituciones bancarias han cometido muchos errores. Ofrecen como naipes, ¿verdad? Le ofrecen a usted esa tarjeta de crédito, el joven cree que puede tarjetear todo lo que quiera, y después cuando vienen los estados de cuenta es el gran fiasco, ¿verdad? Exactamente. Entonces la academia, por lo menos nosotros en esa parte, y fueron una de las recomendaciones que mencionó también Equifax, es enfocarnos en la parte de la educación financiera. Y nosotros tenemos un compromiso fuerte como academia, y es más, se han hecho convenios con la Universidad de Salamanca en España para poder fortalecer esta parte. ¿Pero eso tendría que estar dentro de la currícula educativa? Sí, básicamente nosotros dentro de la carrera de Banca y Finanzas tratamos de enseñarles a los jóvenes cómo deben de administrar su dinero. El nuevo plan de estudios de la carrera de Banca y Finanzas involucra de manera implícita todo esto. Sí, pero en esa área es más especializada, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con la mayor parte de la generación?
de estos jóvenes, porque hay que decir, no solamente creo yo que es la tarjeta de crédito, es que también muchos de ellos emprendieron negocios y fracasaron y se metieron a estos créditos, porque vimos, por ejemplo, en los medios digitales, todo el mundo está utilizando las plataformas, estos como mecanismos para ventas, y tal vez no resultó ese producto, y yo creo que también eso tiene algo que ver, doctora, ¿o no? Sí, tiene mucho que ver. A mí me gustaría complementar sobre por qué estas generaciones, la generación más joven, se está mayormente endeudando. El licenciado Samuel mencionaba que hace falta mucho educación financiera, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que sus niveles de ingresos no son tan elevados como para aquellas personas que ya tienen más de 10, 15, 20 años trabajando en el mercado laboral. Entonces ahí hay una disparidad entre el nivel de ingreso que está obteniendo esta generación y el nivel de acceso al crédito, ¿verdad? Usted lo apunta correctamente. De repente no hay ciertos controles en cuanto a los productos y servicios que está absorbiendo dichas generaciones. Por otro lado, usted consultaba que qué se está haciendo a nivel educativo. Sí, porque al final lo que necesitamos es que estos jóvenes desde el colegio, porque ahora mira, yo conozco niños que ya venden y venden en la colonia. Yo tengo mi vecinito, él es de fuera de aquí, él vende frijoles, vende banano, vende naranja, ahí ve tocando las puertas, pero ya está en el negocio para ser independiente. Entonces, ¿cómo entrenar a este chico? Porque yo sé que ahorita están sus padres detrás, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ir esa educación? Porque ahí viene el punto también que señalaba Samuel, la educación familiar, porque realmente la administración de las finanzas, la base primordial es la familia. Sí, justamente a mediados de 2020, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y vale la pena mencionarlo, dio inicio a la construcción nacional de la Estrategia de Educación Financiera, donde se encuentra todavía en proceso de construcción. Ahí fuimos convocados diferentes instituciones, desde la educación superior, en ese caso, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Departamento de Banca y Finanzas, está participando en dicho proceso. Educación, la Secretaría de Educación, hay varias instituciones para tener perspectivas múltiples y justamente empezar desde temprana edad a educar a los niños en temas de educación financiera. Y el estudio viene a aportar mucho porque es un insumo para poder culminar este proceso de construcción. Ha sido un proceso de más de casi 2 años ya, todavía no se ve concretizado, no es fácil poner de acuerdo tantas instituciones y ver cómo se va a ejecutar, cómo se va a incluir en la currícula. Para el caso nuestro, es un eje transversal. Banca y finanzas, su objeto de estudio es el sistema financiero, y siempre estamos enseñando sobre eso. Entonces lo hemos transversalizado, pero hay múltiples iniciativas, por ejemplo la IVA, la misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros, siempre están montando cursos, webinars, para ir educando a la población, pero no es sistemático del todo, no está llegando a toda, no es masivo. Eso es lo que digo, porque cuando hablamos de una campaña de educación financiera, no solamente es la cúpula de la pirámide, sino que también toda la población, porque al final lo que queremos es que toda la población entienda de lo que significa el manejo de una relación de una persona con una institución bancaria o de crédito, podemos decir en general. Totalmente de acuerdo, pues creemos que al tener esta estrategia nacional de educación financiera, porque ahí desde los kinders, escuelas y todo el proceso formativo hasta llegar a la educación superior, va a ser un tema obligatorio que se deberá de compartir y que forme parte de este proceso de aprendizaje para mejorar lo que estamos observando ahora, ¿verdad? No podemos decir que no existe educación financiera, pero es débil en estos momentos. Sí. Ahora bien, de esas generaciones, la que más cumple con sus créditos, ¿cuál es?
La generación de los baby boomers y la generación de los silent, que son prácticamente los de 53 años en adelante. La persona mayor. Sí, donde se concentra la mayor cantidad de créditos y de créditos al día y atrasados es en las generaciones X y Y, que son las personas que tienen de 28 a 52 años. Y como mencionamos, la generación de los centennials son los que tienen una concentración menor de créditos, o sea, son pocos, pero tienen una mayor tasa de crecimiento hacia la deuda morosa. Sí. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, yo creo que analicemos el tema de las mujeres en este estudio. ¿Qué hallazgos encontraron ustedes? Porque lo que decíamos, todo el mundo dice la mujer siempre ha sido mejor administradora, teníamos solamente ciertos, podemos decir tendencias, pero no había una, como usted mismo nos dice, doctora, una comprobación científica que nos diga realmente el comportamiento de la mujer es así aquí en Honduras. Bien, concretamente, bueno, el estudio es descriptivo, ¿verdad? Y los datos que nos ha dado nos permitirá profundizar en ciertas aristas, pero concretamente, las mujeres estamos teniendo menos acceso al crédito, a pesar de que poblacionalmente somos más. En segundo lugar, las mujeres somos mejores pagadoras porque las tasas de morosidad así lo están evidenciando. Como lo mencionaba, 22% de morosidad para las mujeres contra un 28%. Aquí hay un elemento que vale la pena mencionar y que no lo rescata el estudio, pero que tiene incidencia, es en el tema del ahorro. Fue una variable no analizada, pero cuando vemos las cifras oficiales y observamos, por ejemplo, a nivel de depósitos, cuentas de depósitos, con enfoque de género, vemos que las mujeres tenemos sobre los hombres 4.4 porcentuales arriba en cuentas de ahorro. O sea, las mujeres estamos ahorrando un poco más en relación a los hombres. Y es paradójico, porque si tenemos menos acceso al espacios laborales, tenemos menos retribución salarial, tenemos menos acceso al crédito, entonces, ¿cómo es posible que las mujeres tengamos un comportamiento de ahorro más al alza en relación a los hombres? Y considerando también que, por ejemplo, la mujer gana mucho menos que el hombre, pero al final nos demuestra, o sea, el estudio nos viene a confirmar que es mejor administradora, porque siempre va un poquito más allá. El hecho de que ahorre un 4% más que los hombres, es mejor y que la mujer gasta más que el hombre, ¿verdad? Porque normalmente la mujer piensa en ella, piensa en la familia, porque es el contexto, o sea, si tomémonos realmente dentro del contexto del hogar. Sí, ahí el gasto que hace la mujer es un gasto más racional. Recuerden que nosotras somos las encargadas del trabajo reproductivo. El hombre se enfoca más, bueno, pero también en la modernidad las mujeres aportamos mucho al trabajo productivo, pero hablemos de ese trabajo reproductivo, invisibilizado en cuentas nacionales, invisibilizado por todas partes, pero es ese trabajo que nos corresponde como mujeres a la hora de hacer las compras, de administrar el presupuesto familiar, de la distribución de los gastos. Entonces todo eso genera un nivel de conciencia que nos conduce a una mejor administración y pensar de mejor manera cómo vamos a invertir. Yo no le llamaría tanto gasto, sino que la inversión familiar. Sí, porque la verdad que para mantener un hogar tiene que invertir, ¿verdad? O sea, en realidad alimentación es una inversión. Exacto. Educación es una inversión, ¿verdad? Hacer las compras del súper, ese es un trabajo tácito, es un trabajo... Como que me digan a mí que no es inversión llevar a divertirse a los niños, ¿verdad? Porque es parte de la salud mental, sí, o sea, es una inversión, o sea, porque yo le voy a ver algo, tenemos encerrados unos hipotes que 3 días dentro de una casa y terminamos locos todos, ¿verdad? Ansiedad y... Exactamente, porque eso. Vienen muchas cuestiones. Fíjate que tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes, si ustedes nos quieren compartir algunas, pues tenemos habilitado el 3182-5600, dice. Aquí dice el primer televidente, las mujeres siempre son más organizadas en todo, lástima que a veces destacan menos.
porque a estas alturas el hombre tiene mayores privilegios y esto incluye mejores salarios. ¿Comentarios? Bien, esto es un problema estructural, ¿verdad? Es una cuestión no de estos momentos. Podríamos decir que políticas públicas con enfoque de género que mejoren la condición o disminuyan la desigualdad entre los hombres y las mujeres han estado ausentes. Entonces, lo que estamos observando en este estudio no es nada más que un efecto de esa brecha, de esa disparidad, de esa falta de políticas públicas. Sí. Y bueno, pero ahí lo bueno también es que la mujer se ha ido abriendo su propia brecha. Pese a todas estas limitaciones, seguimos, como dicen, seguimos. Tenemos otro mensaje que vamos a dar lectura. Dice, la mayoría de los jóvenes no tienen educación financiera. Hay que trabajar en eso, pero hay que enseñar no solo a ahorrar, hay que enseñar a arriesgar, es decir, a invertir. Sí, Samuel, aquí, que ya es parte de la defensa de los jóvenes, ¿verdad, doctora? Y justamente uno de los errores principales es que la gente se lanza a emprender su negocio y ni siquiera conoce cuáles son los factores principales que pueden afectar el mismo. Ahí es donde muchos jóvenes se endeudan porque crearon su emprendimiento, no le funcionó y ahora tiene esa deuda con el mismo sistema financiero, con las casas comerciales. Pero entonces, toda esta estructura o este nuevo diseño que nosotros queremos implementar como academia, que ya lo tenemos como reto, involucra todo eso, involucra la parte estructural de cómo enseñarle a la persona a crear su negocio, a administrar su dinero, a generar ganancias, a generar buenos rendimientos sobre la inversión que está haciendo. Y aprender también a reinvertir, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. Si usted hace un negocio, tiene una ganancia y se lo come, y eso es parte del juego de lo que hablamos de la educación financiera. Sí, perdón, un factor importante es lo que se vio en la pandemia, que muchas personas tenían sus emprendimientos, pero nunca se basaron en la parte del ahorro, en la parte de poder mantener una reserva para este tipo de contingencias. Y la pandemia nos viene a enseñar eso, de que no siempre vamos a estar bien, de que usted puede tener un negocio que de alguna forma cree que está funcionando en el tiempo, pero existen factores externos que nos pueden venir a afectar, y esto tiene que incentivar a las empresas, a los emprendedores, a mantener su reserva de dinero para este tipo de contingencias. Sí, y yo creo que aquí estas son parte de estos hallazgos. ¿Qué otro aspecto de las mujeres, dato interesante, doctora, que quisiera compartir? Bueno, el día que hicimos la presentación alguien me consultaba, hay políticas crediticias enfocadas hacia las mujeres. Sí, porque eso es publicidad, realmente. Exactamente. Yo voy a dar mi opinión desde la academia, no necesariamente enfocada en el estudio. En realidad, que no existen, pero son muy débiles. De hecho, hemos realizado investigaciones sobre programas crediticios a las mujeres, el acceso del crédito hacia las mujeres, tanto en el sector formal e informal. ¿Qué es lo que hemos encontrado? En primer lugar, una escasez de programas de crédito diseñados exclusivamente para las mujeres. Y los que hemos encontrado, y hacemos comparación, bueno, pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué es un crédito específicamente para la mujer? En realidad, y con mucha pena lo digo, hay créditos que solo son el nombre. Sí. Le coloca la colita para mujer, y cuando analizamos tasas de interés, requisitos, montos, vemos que no hay una diferenciación o no hay un beneficio en términos de política crediticia con enfoque de género. Claro, hay que rescatar que hay iniciativas y que incluso la Comisión tiene un programa de inclusión financiera con enfoque de género y que ya tiene un par de años impulsándolo a través de las diferentes iniciativas con las diferentes instituciones, pero todavía el reto es amplio. Y bueno, aquí... Y para mí debería existir una supervisión realmente, porque es como el término de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Que lo colocan solamente como una banderita, pero en realidad muchas empresas se autopremian, se premian y todo, pero
tienen problemas dentro de su misma empresa, por dar un ejemplo. Entonces usted, por el mismo punto, la falta de control, la falta de un seguimiento, o sea, que si alguien va a poner un préstamo en base a enfoque de género, o enfoque a pymes, a MIPYMES, debe de haber una revisión. Totalmente de acuerdo. Estaba revisando las cifras o el comportamiento de los depósitos con enfoque de género, tanto en el sistema cooperativo, sociedades financieras, bancos, y predomina que las mujeres ahorramos más en cuanto a número de ahorradoras, me estoy refiriendo. Entonces, ese es un dato que debería de ponerle atención el Estado y empezar a diseñar y fomentar y tal vez ahorra más porque sabe que puede hacer una inversión a largo plazo y que necesita tener, como dicen, su huaquita ahí. Exacto. Vamos a tener este mensaje que estamos finalizando el programa, pero no quisiéramos dejarlo pasar. Dice: buen día, Olvin Inestrosa les saluda, buen programa. La generación más joven se hudonda más también por la cultura consumista actual. Desde temprana edad ya adquieren un vehículo y otros bienes que solamente se pueden adquirir al crédito. Sí, en efecto, era lo que mencionábamos. Lo que mencionaba la doctora, el nivel de ingreso que mantienen los jóvenes es un tanto bajo en relación a una persona que ya lleva años. Pero esto nos lleva a otro tipo de estudio, de estructura, que es la parte de la seguridad. ¿Por qué alguien adquiere un vehículo a tan temprana edad? ¿Por qué no quiere andar en el transporte público? ¿Por qué usa un celular, verdad? Porque los padres necesitan tener control sobre seguridad. Exactamente. Entonces, hay varios factores que vienen a respaldar todo esto que... Esa sociedad consumista en la que si tuviéramos un transporte público seguro, no hubiera tanto carro, los jóvenes pudieran ahorrarse un poquito más. El tiempo se nos ha agotado, yo realmente solamente me resta agradecerles, muchísimas gracias por habernos acompañado, a ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Continúe con la programación de BTV.